La semana pasada estuvimos hablando de... Gracias. La fe y las obras. Y esta mañana vamos a hablar de las obras y la fe. Sonríe, Jesús te ama. Vamos a hablar otra vez de la fe y sus obras. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta el miércoles de que, aparte de que habían faltado bastantes personas por los días que eran, nos dimos cuenta de que incluso los que estábamos, entre los que estábamos había cierta confusión en alguna área. Y quisiera aclararlo y que quedara claro en esta mañana. Vamos a ir al versículo original que estuvimos leyendo, que está en Santiago, capítulo 2 y versículo 14 al 26. Y dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Está hablando, y quiero hacer énfasis en esto, está hablando de la fe y las obras. ¿Vale? Versículo 14, por favor. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Esta es la pregunta, esta es la cuestión. Uno dice que tiene fe, pero no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? Y ahora a continuación, del 15 al 17, nos pone un ejemplo. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Aquí quiero parar y quiero aclarar de que los dos versículos anteriores a este no está hablando de la fe y sus obras. Está poniendo un ejemplo natural para que entendamos lo espiritual. Si se acerca una persona que tiene necesidad y nos dice, por ejemplo, tengo hambre, no he comido en 2 días, y le decimos, ve, come, sáciate, ¿sirve de algo nuestra palabra? ¿Sirve de algo nuestra fe? No sirve de nada. Si nosotros, teniendo, no le damos, no partimos nuestro pan y no le compartimos con la persona para sus necesidades. Si le damos el pan, sí le aprovecha. Pero si no le damos el pan, nuestra palabra solamente no va a aprovechar nada. Pero si nosotros le damos el pan y decimos, toma, corre, sáciate, le hemos dado para sus necesidades, y esa palabra junto con la obra sí aprovecha. Pero si no, la palabra solamente no aprovecha para nada. Ya estuvimos hablando de qué es la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y lo leemos todos juntos a la de 1, 2 y 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Gracias. La fe es una certeza y es una convicción de algo que estamos esperando y de algo que no vemos. Eso es la fe. Lo demás no es fe. Hay otras cosas que si yo lo veo, ¿para qué esperarlo? Si ya lo tengo ahí presente, tómalo. En el mismo capítulo de Hebreos, capítulo 11, vemos muchas
cosas que hombres y mujeres de Dios alcanzaron por la fe. No en sus fuerzas, no en sus habilidades, no en su sabiduría, no en su poder económico, sino en la fe de la palabra que Dios le había dicho. Fe en Dios. Hemos hablado semanas atrás sobre la fe, ¿qué es la fe? Hemos hablado sobre poner la fe en Dios. Y hemos hablado también de que una cosa es creer que Dios existe. Es necesario que los que se acercan a Dios crean que Él existe. Pero no solamente eso, sino también de que Él es galardonador. Él premia a los que le buscan. Ahora, una cosa es creer en Dios y que Dios existe. Los demonios también creen en Dios, pero no tienen las bendiciones de Dios. Son desechados y expulsados y son, de alguna manera, son echados fuera de la presencia del Señor. Pero, ¿qué nos enseña eso? Que creer que Dios existe está bien, pero no lo es todo. Es el primer paso para acercarnos a Dios, creer que Él existe. Ahora, si creemos que Él existe, la segunda pregunta sería, ¿pero tú crees lo que Dios dice? ¿Yo creo lo que Dios dice? ¿Yo creo que Jesús es Dios? ¿Y yo creo lo que Jesús dice? Hablábamos la semana pasada de que nuestra fe se manifiesta por nuestras obras. ¿Cuánto yo sé que tú crees en Dios? En cuanto tú obras en lo que Dios te ha dicho. Hay una palabra de parte de Dios, hay una palabra de parte de Jesús para todos y cada uno de nosotros. Yo sé que Dios nos ha hablado a muchos de los presentes y de los que nos estarán viendo. Yo sé que Dios habla. Dios habla a todos, siempre está hablando. De tal manera que dice un escritor en la escritura, en la Biblia dice, el que hizo la boca no hablará. A veces pensamos, no, es que Dios no me habla. De muchas veces y de muchas maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. El problema no está en él, el problema está en nosotros, que no percibimos y no entendemos cuando nos habla. Ahora, dicho esto, yo creo que lo que Dios me ha dicho es verdad. Yo creo que lo que Jesús dice en la Escritura es verdad. ¿Cómo yo sé si tú lo crees? En cuanto tú obedeces esa palabra. En cuanto tú caminas en esa palabra. Vemos al apóstol Pedro, antes de ser discípulo incluso, cuando está predicando Jesús en la barca de Pedro a la multitud que está a la orilla. Jesús entra en la barca y dice, echa un poquito para adentro la barca para que pueda predicar. Y Jesús le predica a las multitudes. Cuando termina de predicar y de enseñar a las multitudes, entonces le dice a Pedro, Pedro, boga mar adentro y echa la red. Pedro, que era pescador, experimentado en la pesca, le dice a Jesús, Jesús, oye, toda la noche he estado pescando. Le está diciendo, en otras palabras, Jesús, tú eres carpintero y maestro. Yo soy pescador. Se pesca de noche. De día no. De día regresamos, a la mañanita regresamos. Se pesca de noche. Porque si echas la red a la luz del sol delante de los peces huyen, no se acercan. Hay que esconder la red. Y entonces dice, pero en tu palabra echaré la red. Y entonces Pedro se acerca a la orilla, se baja de la barca y echa la red a los peces que ya habían pescado otros compañeros. ¿Amén? ¿Qué hizo Pedro? En su nombre, echar la red en su nombre. ¿Vale? ¿Y qué hizo antes de echar la red?
puso su fe en él. ¿Y después qué hizo? Echa la red. No, hizo algo antes de echar la red, hizo algo. Obedeció. Se fue mar adentro, gracias. Se fue mar adentro. Antes de ver nada, antes de echar la red, antes de ver nada de nada y contra lo que la naturaleza de la pesca enseña, él se fue mar adentro, obedeciendo su palabra. A continuación echó la red. ¿Y qué fue lo que pasó? Pescó mucho. De tal manera que cuando sacó la red encima de la barca, dice que la barca se hundía y tuvieron que hacer señas a los de la otra barca para que vinieran y le ayudaran. Vemos la fe en acción. En tu palabra echaré la red. Todo el mundo tiene fe en cosas que se ven y en cosas que no se ven, mejor dicho. Porque la fe hemos dicho que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Luego, si se ve, no se necesita la fe. Por eso las pruebas científicas no necesitan fe, porque hay una prueba científica que demuestra delante de nuestros ojos lo que está ocurriendo. Para eso no se necesita fe. Ahora, el científico que quiere hablar de la evolución necesita fe, porque nunca nadie ha podido probar en un laboratorio cómo se ha producido la evolución. Desde una célula hasta todo lo que vemos hoy en día. Nunca nadie. Luego se necesita tanta fe para creer en la evolución como para creer en Dios, en un creador que hizo todas las cosas, porque nunca nadie lo podrá probar en un laboratorio. Ni una cosa ni la otra. Necesitan la fe. Ahora, dicho esto, la fe ha de ponerse en algo. Y hay personas que ponen la fe en sí mismo. Yo tengo fe, yo puedo, yo lo conseguiré. Y hasta cierto punto es verdad. La Biblia declara que cuando los hijos de Noé descendieron del arca y se multiplicaron, entonces llegaron a un lugar llamado Babel y allí decidieron construir y edificar una torre muy alta al punto que decían, por si alguna vez a Dios se le vuelve a ocurrir destruir el mundo con un diluvio. Y dice la Escritura que Dios, mirando, dice, descendamos ahora y confundámoslos, porque de cierto todo lo que el hombre se proponga lo conseguirá. Así que hay una palabra, hay una ley espiritual que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, y es que todo lo que nosotros nos propongamos en nuestro corazón lo conseguiremos. De tal punto que Dios tiene que descender y confundir las lenguas de todos para que sean esparcidos y no construyan la torre que llegaba hasta el cielo. Ahora, todo eso es posible si Dios nos da las fuerzas. Si Dios nos lo permite, nosotros podemos alcanzar todo lo que nos propongamos en nuestro corazón. Y ahora yo estoy activando la fe en tu corazón para que tú creas que no es pensamiento positivo, yo puedo. No, es que Dios ha dicho, si tú te lo propones en tu corazón, si eres disciplinado, si renuncias a algunas cosas y tú te enfocas en ese proyecto, lo conseguirás. Solo una cosa, si Dios lo permite. Hay personas que creen en otras cosas, ponen su fe en muchas cosas, en otra persona.
ponen su fe en eventos, ponen su fe en lugares. Y eso es fe, porque no lo han visto, pero tienen la convicción en su corazón que si van a tal lugar o que acontecerá o que si se encuentran con esta persona y si esta persona le da favor, sucederá lo que ellos están esperando. Y eso es fe. Por eso también la misma Escritura nos aconseja, nos advierte y nos dice: maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque el otro hombre es como tú. Está limitado. Todo lo puede. Todo lo que se proponga en su corazón lo va a conseguir, siempre que Dios le permita. Igual que a ti. Entonces, cuando confiamos en otra persona que tiene las mismas limitaciones que nosotros y que tiene los mismos límites que nosotros, pues vamos a caer posiblemente en el mismo hoyo, caigamos juntos. Pero dice que son bienaventurados los que confían en el Señor. Porque Él no tiene límites. Él es todopoderoso, Él tiene el control de todas las cosas y para Dios no hay nada difícil. Así que cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, entonces somos bienaventurados. Ahora, hemos dicho una palabra importante y es poner nuestra fe en Él y en su palabra. Porque hay personas que dicen: yo creo en Dios y yo creo que Dios va a hacer esto, aquello o lo de más allá. Vale, la pregunta es: ¿Dios te ha dicho que lo va a hacer? Porque si Dios no te ha dicho que lo va a hacer, no tiene por qué hacerlo. Pedro boga mar adentro y echa la red. Y Pedro dice: en tu palabra echaré la red. No en mis emociones, no en mis sueños, no en mis fantasías, no en mis ilusiones. ¿Sabes por qué la gente se desilusiona? Porque primero se hizo una ilusión. Y una ilusión es una fantasía, es humo. Una ilusión no es una realidad. Una ilusión es un deseo del corazón en lo que uno se imagina lo perfecto para su vida, pero no necesariamente es algo que Dios haya dicho. Es una ilusión, es humo. Por eso tenemos que aprender a orar, que más adelante estaremos enseñando. Y Jesús nos enseña y dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Así que lo que está pidiendo y lo que tenemos que pedir es: Señor, dame una palabra. Dame una palabra. La primera palabra que nos da el Señor la encontramos en la Biblia. Dios ha hablado en los últimos tiempos a través de su Hijo Jesucristo. Si leemos la Biblia, si leemos los evangelios, encontraremos la voz de Jesús hablando directamente para aquel tiempo y para este, hasta que Él venga. Si leemos la Escritura, escucharemos la voz de Dios. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Lee la Biblia. ¿Quieres escucharla audiblemente? Léela en voz alta. Aquí es donde primeramente encontramos la voluntad de Dios. Y seguiremos enseñando sobre la oración, pero ahora no quiero enseñar sobre eso. Quiero redimir el tiempo. Dicho esto, pasa el tiempo y Jesús envía a sus discípulos en una barca para cruzar el mar hacia el otro lado. Pero Él se queda en la montaña orando una buena parte de la noche.
Dice que a medianoche Jesús desciende de la montaña y venía a ellos, a los discípulos, andando sobre el mar. Los discípulos no habían podido llegar hasta la otra ribera porque había una tempestad muy grande, muy fuerte. Y ojo, 4 pescadores experimentados ahí, y junto con la ayuda de 8 hombres más, 8 hombres fornidos, trabajados, no pudieron llegar a la otra ribera, estaban en mitad del mar. Pero Jesús se acerca de noche hacia ellos como si estuviera, así como yo, caminando por una loseta. Y ellos pensaban que veía un fantasma, de tal modo que se asustaron y gritaron: ¡ah! ¡Un fantasma! Y Jesús le dice: no temáis, yo soy. Y entonces Pedro, que era el más impulsivo, le dice: maestro, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Ojo, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Di la palabra. Le está pidiendo la palabra. Di la palabra. Yo ya vi lo que hiciste la otra vez y he visto muchos milagros. En ese momento, justamente el día anterior, Dios había multiplicado el pan para más de 5,000 hombres, mujeres y niños. Dice: di la palabra. Manda que yo vaya a ti. Y Jesús hizo una oración tremenda. Jesús entonces se pone a orar: Padre celestial, amado Dios, gracias por la fe de este hombre, bendícelo, Señor, y te pedimos, Señor, que tú lo hagas prosperar y que tú lo levantes, Señor, que no caiga. Amén. ¿Qué dijo Jesús? Una palabra: ven. Pedro entendió algo. Estaba delante del Creador de todas las cosas. Estaba delante de aquel por quien fueron creados los cielos, la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos, visible e invisible. Aquel que dijo: sea la luz, y a 300,000 kilómetros por segundo salió la luz de su boca. La potencia, el poder. Dice: mis palabras son espíritu y son vida. Así que cuando Pedro escucha ven, no necesitó escuchar nada más. Salió de la barca y se puso a caminar sobre el mar. Luego dice la Escritura que desvió su mirada y empezó a mirar el mar, la tempestad, que era muy grande, y entonces empezó a hundirse. Y Jesús le dice: hombre de poca fe, lo salva. Bueno, le dice: Señor, sálvame que perezco. Ni siquiera oró correctamente Pedro, ¿verdad? Porque a veces tenemos enseñado de que tenemos que hacer largas oraciones o repeticiones muy a menudo para que Dios nos escuche. Y Pedro solamente dijo: Jesús, sálvame, que perezco. Y Jesús extendió la mano y lo salvó. Ahora, a continuación, claro, le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La enemiga de la fe es la duda. Cuando nosotros dudamos, estamos dejando de creer. Y la palabra enseña que todo aquel que duda es como las olas del mar, que es echado de un lugar a otro por el viento. Y que el que tal hace nunca prosperará en nada. ¿Por qué? Porque ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. Dice: pero
el que le pide a Dios, pida con fe, no dudando en su corazón, y lo recibirá. Ahora, estamos hablando de las obras de la fe. Hemos recordado un poquito qué es la fe, dónde aplicar la fe, cómo aplicar la fe. Pero ahora vamos a ver las obras de la fe. Vamos a poner el versículo anterior. Santiago, capítulo 2, versos 15 y 16. Mucha gente, cuando estamos hablando de las obras de la fe, piensa en esto, en este ejemplo. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos, saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Muchas veces cuando pensamos en las obras de la fe, estamos pensando en obras de caridad. En esto, una persona tiene una necesidad, viene a nosotros, nos pide y nosotros compartimos. Y hay que hacerlo, ojo, sí hay que hacerlo. El problema es que pensamos que esas son las obras de la fe y pensamos que de esa manera mostramos y manifestamos nuestra fe. Pero no es esto lo que nos está diciendo Santiago. De hecho, el siguiente versículo lo aclara. Así también la fe. Aquí ha puesto la comparación. He puesto un ejemplo natural. Alguien tiene hambre. Si le damos de comer, si le damos comida, comerá. Si no le damos comida, no comerá. ¿Verdad? Ok. Y entonces dice, así también la fe. Lo que está diciendo es, esto no es la fe, es una comparación. Hemos puesto un ejemplo. Alguien necesita algo, si le das, tendrá, si no le das, no tendrá. Pero eso no es fe, es un ejemplo de que si la fe no tiene obras, es muerta en sí misma, no sirve para nada. Si le decimos a una persona, toma, come, sáciate, y no le damos nada, no sirve de nada. No sirve de nada. Son palabras huecas, palabras muertas, no sirven para nada. Y lo mismo pasa con la fe. Si Jesús le dice a Pedro, boga mar adentro y echa la red, y Pedro no lo hace, ¿esa palabra servirá de algo? ¿Cuántos peces hubiera pescado Pedro si no pone obra a la palabra que Jesús había dicho? A continuación, pone dos ejemplos. Seguimos desde el versículo 18 en adelante. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por las obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le dio de comer a las personas que estaban pobres al lado, y entonces le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Dice eso vuestra Biblia? No. ¿Qué le pidió Dios a Abraham? Recordemos que Abraham era rico, muy rico. ¿Le pidió que le diera de comer a los necesitados? Que Abraham sí que lo hacía, pero no le pidió eso.
¿Qué le pidió? Fuerte. A su único. Gracias, Alejandro. Dios te bendiga. A su único hijo. ¿Y qué le pidió? Que lo sacrificara, que lo entregara todo por completo. Y Abraham dice en Hebreos capítulo 11 que creyendo que Dios era poderoso para resucitar de los muertos a su único hijo, al que habían concebido en la vejez, cuando ya los dos no podían tener bebés, entonces dice, si Dios hizo un milagro para dármelo a mí, cuando yo ya no podía hacer nada, y mi mujer tampoco, Dios es poderoso para cumplir en él las promesas que ha dicho, resucitarlo de los muertos para cumplir. Así que dice, tú me lo pides, yo te lo entrego. A tal punto que cuando llega y prepara en el altar del sacrificio, pone la leña, pone el fuego, antes de poner fuego lo tenía al lado, pone a su hijo encima, lo ata y entonces levanta el cuchillo, esto no es un cuchillo, por si alguien se piensa otra cosa, levanta el cuchillo y una voz del cielo le dice, Abraham, Abraham, detente, no hagas nada al muchacho, ya conozco que tu corazón es recto para conmigo y que tu confianza está puesta en mí. En otras palabras le está diciendo algo así. Y entonces se volvió y vio detrás a un carnero enredado de los cuernos en una zarza y entonces lo ofreció en lugar de su hijo. A continuación, Dios le dice, Abraham, por cuanto has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, de cierto te bendeciré y daré esta tierra a tus hijos y serán herederos y serán benditas las naciones de la tierra en tu simiente. Recibió una mayor bendición por la obediencia a Dios. Ahora, ¿vemos la obra de fe aquí en este lugar? Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones para obrar, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Así que todo esto que acabamos de leer son obras. Pero todo no son obras de fe. Llegamos por la mañanita temprano y alguien nos prepara un café. ¿Está usando la fe? ¿Pero está obrando? ¿Está haciendo una obra? ¿Pero es una obra de fe? Es una obra de servicio. ¿Estamos de acuerdo? Fe sería, esta es muy buena, Alex, que pusiera la cafetera sin agua y esperara que saliera café. Eso sería fe. Fe sería
preparar la mesa como si fuéramos a comer sin tener nada de alimento y orar a Dios y esperar que de una manera o de otra Dios ponga el alimento en la mesa. Pero si alguien va al mediodía a la pollería de la esquina a comprar comida, ¿dónde está la fe? Son obras de servicio, son obras de repartir. ¿Alguien está repartiendo alimento? A veces tenemos algo de alimento. Aprovecho, no se vaya nadie luego porque tenemos algo. ¿Y alguien está repartiendo los alimentos? ¿Hay alimentos para repartir? Hoy hay alimentos para repartir. ¿Alguien los va a repartir? ¿Dónde está la fe para repartir alimentos? La fe estaría en decir, no se vaya nadie, porque luego vamos a repartir alimentos sabiendo que dentro no hay nada. Eso es fe. Jesús le dice, los discípulos vienen a Jesús y le dicen, Maestro, es muy tarde ya, mándalos que vayan, estamos en el desierto, mándalos a las aldeas de alrededor para que compren algo de comer, porque llevan todo el día con nosotros y no han comido nada, se van a desmayar por el camino. Y Jesús le dice, no tienen necesidad de que se vayan, dadles vosotros de comer. Y dices, Maestro, aquí solo hay unos panes y unos peces, pero ¿qué es esto para una multitud tan grande? Y entonces Jesús les dice, decirles, mandarles que se recuesten sobre la hierba en grupos de 50. ¿Y qué hizo la gente? Fuerte, no tenga miedo. Se recostó en grupos de 50. Obedeció. ¿Qué hizo? Actos de fe. Hizo un acto de fe. Y a continuación Jesús coge los alimentos, los bendice, da gracias, los reparte a sus discípulos y sus discípulos a todos los demás. Ahí sí que hay fe. Ahora, dicho esto, quiero que entendamos que sí que hay que hacer obras de misericordia, que sí que hay que hacer obras de servicio, que sí que hay que hacer obras de paciencia y de bondad, y es necesario que lo hagamos. Eso es parte de la nueva criatura, del nuevo nacimiento en nosotros, y debe salir de una manera natural, no fingido. Y debemos hacerlo como para el Señor. Sí hay que hacerlo. De hecho, Jesús le dice a una gente, en mi nombre profetizasteis, en mi nombre echasteis fuera demonios, en mi nombre hiciste muchos milagros, pero nunca os conocí, hacedores de maldad. En otro lugar les dice, porque tuve hambre, no me disteis de comer. Tuve sed, no me disteis de beber. Estuve desnudo y no me cubristeis. Estaba enfermo y en la cárcel y no vinisteis a visitarme. ¿Cuándo no hicimos estas cosas, Señor? Dice, por cuanto no se lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hicisteis a mí. Así que es necesario hacer estas cosas, que nos preocupemos los unos por los otros, pero eso no son obras de fe, son obras de amor, de misericordia, de bondad, de caridad, son obras ¿de qué más podremos decir? De servicio, ¿ok? Pero no es obra de fe. Ahora, la obra de fe está ligado a esto. Hechos capítulo 10, versículos 37 y 38. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder
a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. No solamente hizo bienes, sino que también sanó a los enfermos. Lucas, capítulo 24, versículo 13 al 19, dice así: He aquí, después de la resurrección de Jesús, he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas o conversaciones son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Jesús les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Aquí vemos la obra que hacía Jesús. Jesús andaba haciendo bienes, tuviera o no recursos. Si tenía recursos, usaba los recursos. Si no tenía recursos o si no era factible lo que tenía que hacer, hacía un milagro. Punto. Y hacía bien a todos. Y era también poderoso en palabra. Así que vemos que era poderoso en obra. Ahora, ¿qué obra hacía Jesús? ¿Daba de comer a las multitudes? Sí. ¿Vistió también a un hombre que estaba desnudo en Gadara? Sí. ¿Y qué más hacía? Sanaba enfermos. ¿Qué más hacía? Echaba fuera demonios. ¿Qué más hacía? Liberaba a los cautivos. ¿Qué más hacía? Luis. Alimentaba a pueblos con recursos o con milagros. ¿Qué más hacía? Enseñaba. ¿Qué más hacía? Resucitar a la gente. Muchas gracias. ¿Qué más hacía? Predicaba el evangelio. ¿Ok? Vemos obras que se hacen, que son obras de fe. Resucitar a un muerto. ¿Con qué resucitas a un muerto? ¿Con qué resucitas a un muerto? Con la fe. Con la fe resucitamos a un muerto. ¿Con qué echamos fuera demonios? Con la fe en Jesucristo, amén. ¿Con qué se sanan los enfermos? ¿Con la medicina o con la fe? ¿Con qué alimentamos a las personas? ¿Con comida o con la fe? Así que, a tal punto que en Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19, nos dice cuáles son las obras a las que Jesús fue enviado. Lea conmigo, por favor. El Espíritu del Señor, lea conmigo, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús, y me ha enviado.
Y esas son las obras las cuales Dios el Padre envía a Jesús a hacer. Estas son las cosas que quiero y para eso te he puesto mi unción sobre ti. Ahora, Juan capítulo 10 y versículo 36 al 38. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las, ¿cuáles eran las obras? La que acabamos de leer, muchas gracias. Juan el Bautista estaba encarcelado y tiene una crisis de fe y envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o enviaremos a otros? Y Jesús le responde y le dice, id y haced saber a Juan las cosas que veis y oís. Los cojos andan, los ciegos ven, los leprosos son limpiados y a los pobres es anunciado el reino de los cielos. Amén. Las obras que el Padre le envió a hacer. Los fariseos y religiosos de aquel entonces tenían conflicto con Jesús porque Jesús echaba fuera demonios y ellos decían que por Beelzebú, el príncipe de los demonios, Jesús echaba fuera a los demonios. Y Jesús les dice, un reino dividido contra sí mismo no va a prevalecer, está pronto su fin. Y dice, ahora, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y les dice así a esta gente también. Versículo 36, por favor. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, que ya hemos dicho las que son, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Hay ONGs y hay mucha gente buena, con una buena intención, que reparte alimentos a la gente, a los necesitados, y reparte también vestido. Hace un año y medio aproximadamente, en Valencia, sufrieron un golpe en la ciudad de Valencia, Paiporta y todo lo demás, y muchos perdieron todo lo que tenían. Y vimos cómo muchos de España y de fuera de España y de otros lugares apoyaron a los ciudadanos de esos lugares. Amén. Vemos la buena intención de lo que Dios ha puesto en el hombre para ayudar al prójimo, para ser de bendición al prójimo, aunque también vimos la parte mala, gente que se aprovechaba y que saqueaba las casas y las tiendas. Pero vemos parte del corazón de Dios queriendo hacer el bien y muchas personas dieron mucho. Algunos dieron de lo que sobraba, pero otros compartieron mucho, dieron de su tiempo, dieron de su dinero, dejaron de ganar para dar y para entregarse a los demás. Y muchos de ellos no son cristianos. No digo esto para avergonzar a nadie, digo esto para que nos demos cuenta que la gente que no conoce al Señor también sabe hacer obras buenas y obras de caridad.
Así que cuando estamos hablando de la fe y sus obras, no hablamos de obras de caridad ni obras buenas, hablamos de obras de fe. Obras en las que nosotros actuamos por la fe en la palabra del Hijo de Dios. Actuamos por la fe, en obediencia, sin ver nada, pero creyendo en nuestros corazones que fiel es el que lo prometió, que cumplirá lo que ha dicho. ¿Se entiende? Hemos separado porque hay como un paradigma, hay como algo que unimos siempre, la fe con mis obras de misericordia, y sí deben de estar siempre en nosotros, pero la obra de misericordia no necesariamente es una obra de fe. La obra de fe es aquello que implica actuar sin ver. Actuar creyendo en la palabra que Dios ha dicho. Y en base a esa palabra nosotros actuamos. Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y sin haber visto nada, ni una sola foto, Abraham lo dejó todo para ir a donde Dios le había dicho. Obras de fe. Puso su fe en acción a través de la obra. ¿Cuántas veces Jesús se acerca a un paralítico y le dice, toma tu lecho y anda? Y aquel se levanta y toma su lecho y anda. A otro le pone barro. Somos más suaves hoy, ¿vale? Le pone barro en sus ojos a un ciego. Y le dice, ve al Siloé, al estanque, y lávate. Y el ciego le podía haber dicho, Señor, es que aún no veo nada. Y encima con lo que me has puesto, pues peor. ¿Cómo voy a abrir los ojos así? Me va a entrar tierra, me va a entrar algo en los ojos. Señor, ¿qué me has hecho? No veo nada. Pero dice la Escritura que él fue al estanque de Siloé y se lavó sin ver, creyendo en su corazón que poderoso era aquel que lo había hecho y lo había mandado para hacerlo, que él lo sanaría. Y él fue y se lavó. Y cuando abrió los ojos, recobró la vista. La fe y sus obras. 10 leprosos, desde lejos. Señor, límpianos. Id, mostraos a los sacerdotes. Y dice la Escritura que mientras iban al sacerdote, los 10 fueron limpiados. Fueron a mostrarse. La ley decía que un leproso tenía que estar apartado del pueblo, no podía tocar a nadie, era contaminante, podía contaminar y enfermar a los demás. Pero que cuando era sanado, entonces tenía que ir y mostrarse al sacerdote. Primero sanado y después se muestra al sacerdote, quien le da el visto bueno, lo chequea, le dice, a ver, tú estás sano, es perfecto, genial. Como un niño de 11 años, precioso, a la tira, ya puede hacer la vida. Pero Jesús lo hace al revés. Antes de sanarlos, los manda a los sacerdotes para que lo revisaran. Y mientras ellos pusieron su fe en acción, porque podían haber dicho, Señor, pero si me caigo a pedazos, ¿a dónde voy? Si se me está cayendo el cacho, ¿a dónde voy con esta cara? Pero dice que ellos fueron camino los sacerdotes y mientras obedecían la palabra de Jesús, creyendo en sus corazones, entonces fueron limpiados. Obra de fe, la fe y sus obras. Señor, límpiame, sí, corre, ve, muéstrate a los sacerdotes. Vale, Señor, yo creo que tú me has sanado. No te ha dicho eso el Señor, te ha dicho que vayas y te muestras al sacerdote.
Créelo en tu corazón que la palabra de Dios es suficiente y obedece. Muéstrame tu fe por las obras. Está diciendo, muéstrame cómo tú andas en fe sin conocer, sin haber visto, y entonces yo sabré que tú tienes fe y sabré cuán grande es tu fe. A continuación, en Juan capítulo 14, versículo 1 al 11, Jesús le está dando instrucciones a sus discípulos y les dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras, atención aquí, las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Y mezcla la palabra con la obra. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas y ya hemos dicho las obras que hacía Jesús. A continuación, los siguientes 3 versículos son muy importantes. Ya hemos dicho las obras que hacía Jesús: sanar, liberar, predicar, profetizar, resucitar muertos, alimentar a la gente, aún por medio de la fe, con milagros. ¿Tenemos esto en mente? Sí, estamos acabando, no se pierda. Y dice así, versículo 12, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Las obras de la fe. Las obras de la fe. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también, y aún mayores. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Comprendemos ya cuáles son las obras de la fe? ¿Sí lo tenemos? Ok, pues vamos a terminar con esto. Ahora ya tenemos el conocimiento. Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18. Jesús ha resucitado. Jesús se muestra a sus discípulos. Está a punto de irse y les envía la gran comisión y les dice, id por todo el mundo y darle de comer a la gente, vestir al desnudo y, amén. ¿Qué les dice? Predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales
seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándole el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Las obras de la fe. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Vence a los demonios, echa fuera demonios. Cuando el demonio venga contra ti, pelea la batalla de la fe. Cuando el demonio venga contra alguna persona cercana a ti, pelea la batalla de la fe. Porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. ¿Lo crees? Y quiero terminar con esto. Y este es el último versículo. Un segundito, por favor. Mateo capítulo 10, versículo 5. Ahora ya sabemos distinguir, es importante. ¿Saben? Yo estoy yendo al logopeda y me ha enseñado a distinguir cuando yo estoy forzando la garganta a cuando estoy posicionando la voz en la caja de resonancia, estoy colocando. Me está enseñando a ser consciente cuando me esfuerzo, cuando sale del estómago a la respiración, me está haciendo a ser consciente. Y de alguna manera, esta mañana estamos siendo conscientes de que cuando estamos obrando, si estamos obrando en fe, en amor, en servicio, ¿qué es lo que estamos obrando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y ahora esto es lo que Jesús mandó a los 12. Versículos 7 y 8. Y esto es lo que el Señor mandó a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay aquí hoy? Con entusiasmo. Amén. Aleluya. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y esta es la comisión para nosotros hoy. Yendo donde quiera que estéis, decid, el reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, poner la fe en práctica, las obras de la fe. Y por supuesto, no olvidaros de los pobres. Amén. Cerramos nuestros ojos. Padre Celestial, así como Jesús fue ungido con poder y con el Espíritu Santo para que todos pudieran creer que Él es el Hijo de Dios enviado al mundo, y así como tú enviaste a los discípulos y nos envías a nosotros, te pedimos, llénanos de la unción y del poder para que podamos poner en práctica la fe, Señor, y que muchos puedan creer o por nuestra palabra o por las obras que no son nuestras, que son de nuestro Padre, que está en los cielos, que dan testimonio de Jesús. Gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén. Así que, amada iglesia, id, sanar enfermos, echar fuera demonios,
limpiar leprosos, resucitar muertos. De gracia habéis recibido, dad de gracia. Dios os bendiga. Amén.